Buenas noches, seguimos aquí ya en CAE la Noche con nuestro distinguido invitado, el senador por la provincia de San Francisco de Macorís, el senador Romero, Franklin Romero. Y digo el senador Romero porque además es el vocero del Partido Revolucionario Moderno y ahora le toca, ¿verdad? Ahora él está en el cuadro, es decir, en el gobierno, y antes estaba, ¿verdad?, haciendo las labores propias del Senado y en otras comisiones, pero ahora tiene que dar todos los días la cara por el partido. Bienvenido, Franklin. Muy buenas noches, hermano. Gracias por la invitación. Ahora cae la noche. Así mismo. Es un placer para mí estar aquí compartiendo contigo. Ya te había visto y decía, le dije a Faride, cuando vi el programa, quiero irnos de Fabricio, quiero compartir con Fabricio. Ustedes engalanan porque de una vez me suben los views de que llegan las figuras políticas así como tú. Franklin, un poco para los que no somos de la provincia de San Francisco de Macorís. Permíteme corregirte y me disculpa, no es San Francisco de Macorís, es provincia de Duarte. San Francisco de Macorís es el municipio cabecera. Así es, tienes toda la razón, míralo ahí, el hombre, un representante como Dios manda. ¿Cómo llegas a la política? Pues mira, siempre estuve detrás de muchos políticos, vamos a decir, a nivel empresarial, apoyando a uno y apoyando a otro. Recuerdo que en el 2004 le hice la campaña a nivel artística y de tarima al ex senador de mi provincia, Amílcar Romero, Claro. Que fue a quien sustituía allá en la provincia. Y no era militante ni dirigente, solamente participaba en apoyo, haciendo lo que tenía que hacer a través de mi empresa cuando me contrataban. Ya luego, en el año 2015, se me prende el bombillito y veo muchas situaciones que están pasando, porque uno apoyaba a un político más que a otro para poder entonces llegar a las personas que uno necesitaba, no simplemente para uno. Y te dabas cuenta que inmediatamente llegaban, en su gran mayoría, pues ya se desconectaban de quienes los apoyaron. Okay. Y decidí en ese momento no mandar a nadie a hacer el mandado, sino hacerlo yo. Y ¿Te así arriesgaste? Me arriesgué, hice un research de las posibilidades y todo fue, gracias a Dios, muy positivo. Me convertí en el diputado más votado del PRM, que me siguió Faride justamente. Claro. Y ya luego, en 4 años después, pues nos atrevimos a ir por la senaduría y aquí estamos siendo el senador de la provincia de Duarte. Que tú hiciste la carrera, comenzaste por la Cámara de Diputados. Correcto. 4 años, experiencia congresual, sí. Y luego entonces aspiraste a ser senador. Así estamos. Entonces, muy satisfecho de lo que hemos logrado y más con este partido, que es un partido que nos sentimos que es parte nuestra, porque somos parte de haberlo logrado en el 16, que fue nuestra primera intervención. Y gracias a Dios, trabajamos en el 16 para hacer gobierno en el 20. Y eso fue positivo, muy positivo. Tuvimos la gran suerte de que la ciudadanía quería un cambio. Ese cambio se dio justamente con el PRM. ¿Cómo te sientes tú, que vienes de un área, ¿verdad?, del arte, espectáculo, entrar a la política en una provincia con un político de larga tradición, sí. Siquio NG de la Rosa? Tú hablabas del senador Amílcar Romero, sí, que es amigo tuyo. Mi primo. Y primo, ¿verdad? Y familia, porque en todo el pueblo son todos sí. Parientes. Sí. ¿Y cómo llega y cómo te acostumbras? Porque hay que cambiar los hábitos, la cultura, cómo tú te relacionas con las personas. ¿Cómo lo lograste? Para mí fue muy fácil, porque digo que la política es lo que más se parece al entretenimiento, en lo que tiene que ver con la parte de campaña, en la parte de las elecciones, porque el candidato es una figura, es un producto. Y como yo estaba detrás de la cámara, a través de mi compañía, Premium Latin Music, trabajando con artistas por muchísimo tiempo, pues ya era más fácil. Lo único fue que cambié de estar detrás de la cámara a estar frente a la cámara. Okay. Entonces me convertí, en vez del productor, en ser el producto. Ya. O sea que fue mucho más fácil para mí porque todo el esquema que tiene que funcionar con un artista es el esquema que funciona para una candidatura. Donde tú tienes un productor, donde tú tienes un manager, tienes un rock manager, tienes un equipo de personas que son los que llevan el disco, que son los que te van a televisión, los que te hacen el media tours, y eso es lo más parecido. O sea que fue fácil para mí acostumbrarme. Aún así, no era muy dado a estar frente a la cámara. Era lo más difícil para mí, porque siempre estuve detrás de ella. A mí no me gustaba ni siquiera ya buscar un premio cuando uno de mis grupos ganaba algo que no estaban y tenía yo que subir a la tarima a buscar el premio, a stage. Y digo, bueno,
Entonces fue lo más difícil. Fue difícil para mí ya estar en saco y corbata todo el tiempo, porque tú sabes que en el entretenimiento uno vive viajando, uno vive que tú visitas un país, llega en la noche, ya en la mañana te va, claro. Entonces nunca está tan formal realmente. Y ese switch, ese cambio de switch, ¿es lo mismo compartir con personas del área del arte y el espectáculo que con políticos que llegan con un guión y que llegan a sacarte de quicio y que ahora tú estás haciendo un rol de vocero? Me imagino que te toca defender las posiciones del partido de gobierno. Bueno, no es fácil porque tú vienes a enfrentarte a políticos de alta data, políticos que tienen unos conocimientos, que tienen mucho tiempo participando de la política, que no era lo que yo hacía. Es un mundo muy diferente, como te dije, se parece en lo que tiene que ver con el producto, pero ya son cosas muy diferentes. Lo que es el político que está día a día en eso es muy diferente al empresario artístico, es muy diferente a la persona que no está en la política y entonces tiene que acostumbrarte. Es algo que diario es algo diferente. ¿En cuántas comisiones estás? Estoy en 9 comisiones. Ay, Dios. Y estoy presidiendo Cultura. La legislatura pasada también fui el presidente y ahora también repito en Cultura. Estoy en Relaciones Exteriores, estoy en Contratos, estoy en Presupuesto, estoy bueno, sabe que recién formamos las comisiones. Entonces, hay unas comisiones preside la de Cultura. Pero presido Cultura. Y además eres el vocero. Y ahora soy el vocero, sí, del Senado, del bloque de senadores del PRM. Del PRM, del partido de gobierno. Claro. Sí, porque el Senado tiene un vocero. Claro. Nosotros somos del bloque del PRM. Lógicamente. Lo que quiero decir es que te toca, ¿verdad?, defender cosas del gobierno. Cuéntame este tema de la Cámara de Cuentas, lo que ha sucedido. Sé que participaste en la selección y que fuiste de los senadores que más trabajaron en el tema. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes? Lo digo porque eres el vocero del PRM. ¿Cómo te sientes después de tanto trabajo, de un arduo en la selección y que ahora se dé este tipo de temas con casi un poder, que es la Cámara de Cuentas? Sí, realmente. Pues como es de conocimiento de todos, nosotros decidimos, elegimos las personas que van a presidir la Cámara de Cuentas. Y estamos nosotros la Cámara de Cuentas es un órgano alterno realmente del Congreso para fiscalizar las instituciones, un extrapoder autónomo. Y recibir nosotros esto ha sido una sorpresa, aunque sí debemos decir que lo que tenemos hasta ahora son rumores. No hay nada que se pueda decir que se pueda encontrar a una persona culpable, porque hasta ahora lo que hay son denuncias, rumores. Y nada, lo que tenemos que hacer es trabajo al respecto en lo que concierne a nuestro reglamento del Senado y la Cámara de Diputados por igual. Se ha hablado mucho de invitaciones, se ha hablado mucho de interpelaciones, se ha hablado incluso hasta de juicio político. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque si la Cámara de Diputados, que es la responsable de empezar un juicio político, ellos no lo someten al Senado. Entonces nosotros tenemos entonces que decidir. O sea, que tenemos que ser muy cuidadosos en opinar. Es como un juez cuando se tiene que inhibir. Claro. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Pero yo digo que hasta ahora son rumores. A nosotros no ha llegado nada como Comisión de Justicia, que también pertenezco a la Comisión de Justicia. Y eso es esperar a ver los resultados. Recordemos que en la Cámara de Cuentas, aunque es un órgano extrapoder, está conformado con personas que no son políticas y otros que de una forma también son políticos, que también tienen unos intereses con algunos partidos políticos. Eso es normal. 4% del Producto Interno Bruto. Vimos que el gobierno mandó una adenda modificando el presupuesto reformulado que está en discusión hoy en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es tu opinión respecto del tema, ahora que vimos que el presidente de la República ayer habló de que van a tener que buscar, le van a tener que buscar espacio a 100.000 estudiantes y que el Ministerio de Educación va a pagar a escuelas, a colegios, ¿no?, privados para ello? ¿Cuál es tu opinión? Tú que vienes de San Francisco de Macorís, que es una provincia pujante, productora y que tiene tantos buenos empresarios y jóvenes
que trabajan. ¿Tú has palpado esta situación? Mira, lo que tiene que ver con el 4% es un tema muy difícil, porque realmente ese 4%, que es un gran logro del pueblo, que tenemos que entenderlo y que tuvo que asumirlo el gobierno de turno, pues nunca se llegó a ese 4%, nunca se cumplió con ese 4%. Pero no solamente que nunca se cumplió, sino que con lo que se logró, que llegara a educación, nunca se logró el objetivo, que era tener una mejor capacidad para los jóvenes, para los profesores, y las situaciones políticas que siempre permean lo que tiene que ver cualquier situación o cualquier institución, y en este caso la educación, pues no han permitido que nosotros logremos el objetivo para que ese 4%. El 4% todavía es poco para lo que nosotros necesitamos, y cuando llega este problema de que se presenta una reformulación de ese 4%, porque las partidas en un presupuesto vienen destinadas para cada cosa. Entonces, cuando tú no la consumes en esa parte, tienes que ver la forma de reformularla. Vinieron muchas expresiones, tanto de la oposición, tanto del pueblo, cuando se vendió que ese 4% que esos 4.250 millones de pesos se estaban utilizando para otras cosas que no era la educación. Y se quiso también vender que era para ir a la presidencia para gastos de comunicación y cosas así. Nosotros, como senadores, siempre hemos estado claros que si ese presupuesto llegaba a nosotros teníamos que estudiarlo. No opinamos al respecto, porque lo primero que nosotros tenemos que velar es por la Constitución. Si la Constitución no nos permite esa reformulación que hace el equipo económico del presidente, entonces nosotros somos los que tenemos que decir, no, eso no puede ser posible. No procede. No procede. ¿Cómo se siente un senador del PRM? Que lo mismo le dice tu compañera de bancada, Farideh Raful. Por 6 años ya. ¿Cómo se sienten ustedes cuando quien preside el Senado es un aliado y no un miembro del partido de gobierno, aunque comparte todas las políticas, es una figura de larga data, vinculado a un manejo pulcro en la administración pública, un hombre honesto, muy querido, pero no tiene el palpitar del PRM? ¿Cómo se sienten ustedes? Mira, al principio nos sentimos realmente echados a un lado porque, como dice don Eduardo, quien goza de mi aprecio y mi respeto, que conozco a su familia mucho antes de yo participar en política, y fui uno de los primeros que se opuso realmente. Y don Eduardo va y me visita a mi casa y me dice, pero ¿qué es lo que pasa contigo? Digo, no, don Eduardo, es que nosotros somos 18 senadores del PRM y yo no veo con buenos ojos que usted sea un aliado nuestro, muy bien, pero que usted presida. Entonces ahí vinieron ya los acontecimientos con el partido y bueno, aceptamos y realmente creemos que ha hecho un gran trabajo, ha hecho una buena representación del Senado. Viene el segundo año, también pasa lo mismo. Y viene el tercer año, cuando ya creíamos que podía uno de nosotros aspirar. Hubo 6 senadores que públicamente aspiraron ahora en este tercer periodo. Y yo digo que los 18 aspiraban por las tripas. Porque si usted es senador, usted en algún momento quiere presidir el Senado, quiere escalar. Pero al final hubo un encuentro con las autoridades del partido y nos acogimos a que ellos tenían un acuerdo y nosotros asumimos ya que ese acuerdo se respetara y se dice que ya para el cuarto periodo ya uno de nosotros puede optar por la presidencia. Bueno, de sentirnos, nos sentimos cómodos en lo que tiene que ver con don Eduardo, como te digo, una persona que no se puede cuestionar en una parte. Eso es lo que es una persona demasiado estricta, demasiado radical y que tiene que ser más senador para los senadores. Bueno, ha habido frases fuertes y esas. Pero nada, vamos a la pausa y continuamos aquí con el vocero del Partido Revolucionario Moderno en el Senado, Franklin Romero.